Hola, esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre el día que nacieron mis hijos. Sí, dije hijos, en plural, porque tuve trillizos. Pero no unos trillizos cualquiera, sino unos trillizos de piel oscura. Y yo soy de piel blanca, al igual que mi esposa, y toda nuestra familia también es de piel blanca. ¿Cómo es posible? Bueno, eso es lo que me pregunté yo cuando los vi por primera vez. Fue un shock tan grande que no supe cómo reaccionar. Mi esposa se llama Claire y yo Martín. Somos muy felices juntos, pero al principio la vida no fue muy con nosotros. Mi esposa no podía quedar embarazada. Estábamos sumamente tristes cuando veíamos a otras familias con sus hijos y nietos. No era envidia, simplemente queríamos tener hijos. Después de citas, trámites y papeleos burocráticos, una llamada nos sorprendió. Era una enfermera que había llamado a la casa, le dijo a mi esposa, Claire, que la tecnología médica había avanzado, y ahora podía tener hijos con embriones fértiles. De no tener nada de esperanzas de ser padres, a estar en papeleos y exámenes de embarazo, fue toda una montaña rusa de emociones. 9 meses después estamos en la sala de parto, se escucha mucho silencio y eso me llena de tensión. Para nuestra sorpresa había trillizos dentro de mi esposa. Todos los residentes médicos quedaron asombrados al ver a los niños. Mi esposa Claire se echó a llorar, y yo la abracé, sin saber qué decirle. Los médicos nos miraban con una mezcla de sorpresa y compasión. Nos explicaron que los embriones que nos habían implantado eran de donantes anónimos, y que no podían garantizar el color de piel de los bebés. Nos dijeron que los trillizos eran sanos y que eran nuestros hijos legales, y que debíamos aceptarlos y quererlos. Pero nosotros no podíamos. No podíamos entender cómo habíamos tenido unos hijos tan diferentes a nosotros. Nos sentíamos engañados, traicionados, confundidos. No sabíamos qué hacer. Llegamos a nuestra casa con nuestros trillizos, pero no sentimos ninguna alegría al cruzar el umbral. Sentimos un vacío, una angustia, una culpa. No podíamos mirar a nuestros hijos a los ojos, ni sonreírles, ni abrazarles. No podíamos sentir nada por ellos, más que rechazo. Rechazo por su color de piel, por su origen, por su diferencia, por recordarnos que no eran nuestros, que no eran lo que esperábamos, que no eran lo que queríamos. Claire se encerró en su habitación, y no salió de allí en días. No quería ver a nadie, ni siquiera a mí. No quería ver a los bebés, ni oír sus llantos, ni cambiarles los pañales, ni darles el pecho. No quería ser madre, no de esos hijos. Decía que no eran suyos, que se los habían cambiado, que se habían equivocado. Decía que no podía quererlos, que no podía aceptarlos, que no podía soportarlos, que quería morirse, que quería olvidarse, que quería escaparse, que me odiaba, que me culpaba. Decía cosas que me dolían, que me herían, que me destrozaban. Yo intenté cuidar de los trillizos, pero no sabía cómo hacerlo. No tenía experiencia, ni ayuda, ni ganas. No tenía ilusión, ni orgullo por ellos. No tenía nada que ofrecerles, más que comida, ropa y techo. No tenía nada que decirles, más que palabras vacías, frías y falsas. No tenía nada que sentir por ellos, más que pena y lástima. Además, tuvimos que enfrentarnos al rechazo y al juicio de nuestros familiares y amigos, que no entendían cómo habíamos tenido unos hijos tan diferentes a nosotros. Algunos nos acusaron de infidelidad, y nos preguntaron si habíamos tenido una aventura con alguien de otra raza. Otros nos acusaron de irresponsabilidad, y nos preguntaron si habíamos sido conscientes de lo que hacíamos al usar embriones de donantes anónimos. Otros nos acusaron de racismo, y nos preguntaron si éramos capaces de querer a nuestros hijos por lo que eran, y no por cómo eran. Nos sentíamos incomprendidos y rechazados por todos. Nadie nos apoyaba ni nos ayudaba. Nadie nos comprendía ni nos consolaba. Nadie nos quería ni nos respetaba. Nos sentíamos solos y desesperados. No sabíamos cómo seguir adelante. Soy un abogado blanco y privilegiado de Francia. Crecí con unos padres racistas, intolerantes y estrictos. Siempre seguí sus valores, y nunca me interesé por nadie que fuera diferente a mí. Hasta que conocí a Claire, una enfermera inglesa y con discapacidad auditiva, que trabajaba en un hospital. Al principio la traté con desprecio, pero luego me sentí atraído por ella. Volví a verla, y me contó su secreto. Me quedé impactado, y la rechacé. Pero luego me arrepentí, y la busqué de nuevo. Le pedí perdón, y le dije que la quería. Así empezó nuestra historia de amor, pero nuestra historia no fue fácil, ni aceptada por todos. Los padres de Claire eran tan estrictos como los míos, y tampoco aprobaban nuestra relación.
Ellos querían que Claire se casara con un hombre inglés, y que tuviera hijos ingleses, para preservar la cultura de su país. Ellos querían que Claire se casara con un hombre sordo, y que tuviera hijos sordos, para preservar la identidad de su comunidad. También querían que Claire se casara con un hombre ético, para preservar la moral de su familia. Los padres de Claire y los míos se opusieron a nuestro amor, y nos hicieron la vida imposible. Nos criticaron y nos insultaron. Nos dijeron que éramos unos desgraciados, unos traidores, unos pecadores. Nos dijeron que no éramos compatibles, que no éramos normales. Nos dijeron que rompiéramos nuestra relación, y que nos olvidáramos el uno del otro, que si no lo hacíamos, nos desheredarían y nos renegarían. Claire y yo nos sentimos muy dolidos y decepcionados por la actitud de nuestros padres, pero no nos dejamos intimidar ni influenciar. Nos mantuvimos firmes en nuestro amor, y nos apoyamos el uno al otro. Nos casamos en una ceremonia sencilla y emotiva, a la que solo asistieron nuestros amigos y algunos familiares que nos apoyaban. Nos mudamos a otra ciudad, y empezamos una nueva vida juntos. Claire y yo comenzamos a viajar mucho, y conocimos lugares maravillosos. Viajábamos por Francia, y visitábamos ciudades como París, Lyon o Burdeos. Viajábamos por Europa, y explorábamos países como Italia, Alemania o España. Viajábamos por el mundo, y descubríamos culturas como la china, la india o la mexicana. En cada viaje, aprendíamos algo nuevo, y disfrutábamos de algo diferente, nos sorprendíamos de la diversidad, y nos enriquecíamos de la humanidad. En cada viaje, nos enamorábamos más, y nos hacíamos más felices. Claire y yo teníamos un amor lindo, y un amor fuerte. Un amor que había nacido de la casualidad, y que había crecido con el tiempo, que había superado los prejuicios, y que había vencido los obstáculos. Un amor que había sido una sorpresa, y que había sido un regalo, que era nuestra razón de vivir, y nuestro motivo de sonreír. Un amor que era nuestro sueño hecho realidad, y nuestra historia por contar. Pero también teníamos un vacío, y un vacío grande. Un vacío que no podíamos llenar, y que nos dolía. Un vacío que era la ausencia de unos hijos, y que nos faltaba. Un vacío que era el deseo de ser padres, y que nos frustraba. El sueño de tener una familia se nos escapaba. Hubo un tiempo en que Claire y yo estuvimos al borde de la ruptura. Fue después de varios años de intentar tener hijos, sin éxito. Nos habíamos sometido a todo tipo de tratamientos de fertilidad, pero ninguno funcionaba. Cada vez que nos hacíamos una prueba de embarazo, el resultado era negativo. Cada vez que íbamos al médico, nos daba malas noticias. Cada vez que veíamos a un niño, nos llenábamos de tristeza. Nuestra relación se fue deteriorando poco a poco. Dejamos de comunicarnos, de apoyarnos, de querernos. Nos culpábamos el uno al otro, nos reprochábamos el uno al otro, nos alejábamos el uno del otro. Nos convertimos en extraños, en enemigos, en indiferentes. Para colmo, nuestros padres se metieron en nuestra vida. Los padres de Claire me decían que era un fracasado, que no podía darle un hijo a su hija, que no la merecía. Mis padres decían que me alejara de Claire por sus discapacidades, serían un daño permanente en nuestra descendencia. Nuestros padres no entendían nuestro amor, ni respetaban nuestra decisión. Claire y yo estábamos solos, tristes, desesperados. Pensamos en separarnos, en rendirnos, en olvidarnos. Pero antes de hacerlo, decidimos darle una última oportunidad a nuestra relación. Decidimos ir a terapia de pareja, y buscar ayuda profesional. La terapia de pareja fue una experiencia reveladora, y una oportunidad de cambio. Fuimos a un psicólogo llamado Moisés Castillo, experto en terapia de parejas, y pudimos identificar y resolver los problemas que afectaban a nuestra relación. Nuestra comunicación, nuestra comprensión y nuestra confianza mejoraron. Pudimos expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestros deseos. Pudimos perdonar nuestros errores, nuestras heridas, nuestras faltas. La terapia de pareja también fue una experiencia liberadora, y una oportunidad de crecimiento. Con la ayuda de un psicólogo experto, pudimos enfrentar y superar las presiones de nuestros padres. Pudimos defender nuestra relación, nuestra elección, nuestra felicidad. Pudimos reafirmar nuestro amor y nuestro compromiso. Pudimos alejarnos de lo que nos hacía daño, y acercarnos a lo que nos hacía bien. La terapia de pareja también fue una experiencia esperanzadora, y una oportunidad de ilusión. Pudimos explorar y aceptar otras maneras de tener hijos. Nos informamos sobre la adopción, el acogimiento, la donación.
Pudimos valorar las ventajas, los inconvenientes, los requisitos. De esa manera abrimos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro hogar a otras posibilidades de la esperanza de ser padres. Gracias a la terapia de pareja, Claire y yo nos dimos cuenta de que el amor podía más que cualquier obstáculo, aunque este obstáculo parecía ser más fuerte que todo. Una noche, cuando Claire estaba dormida y los trillizos estaban tranquilos, me senté frente al ordenador y decidí investigar el origen de los embriones que nos habían implantado. Quería saber quiénes eran los donantes biológicos de nuestros hijos, y si había alguna forma de contactar con ellos. Tal vez así podría entender mejor lo que nos había pasado, y encontrar alguna respuesta o consuelo. Busqué en internet y encontré una página web de una clínica de fertilidad que ofrecía embriones de donantes anónimos. Me di cuenta de que era la misma clínica que nos había tratado a Claire y a mí. Recordé el día que fuimos allí, llenos de ilusión y esperanza. Recordé cómo nos explicaron el procedimiento, y cómo nos hicieron firmar unos papeles sin leerlos bien. Recordé cómo nos dijeron que los embriones eran de alta calidad, y que teníamos muchas posibilidades de éxito. Recordé cómo nos inyectaron los embriones, y cómo nos abrazamos, emocionados y nerviosos. Recordé cómo nos fuimos a casa, a esperar el resultado del test de embarazo. Entré en la página y vi que había una sección de testimonios de personas que habían usado sus servicios. Había fotos y vídeos de parejas felices con sus bebés, contando sus historias y agradeciendo a la clínica. Había también una opción de buscar por fecha, lugar y número de embriones. Me dio curiosidad, y decidí probar. Puse la fecha en que nos implantaron los embriones, el lugar donde estaba la clínica, y el número de embriones que nos pusieron. Le di al botón de buscar, y esperé. La pantalla se quedó en blanco unos segundos, y luego apareció un mensaje: no se han encontrado resultados. Me extrañó, y pensé que tal vez había puesto algún dato mal. Volví a intentarlo, pero el resultado fue el mismo. No había ningún testimonio que coincidiera con nuestra situación. Me pareció raro, y me entró una sensación de inquietud. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso no había nadie más que hubiera usado esos embriones? ¿Acaso no había nadie más que hubiera tenido unos hijos como los nuestros? Seguí buscando, y encontré otra opción de búsqueda, por características físicas de los donantes. Había una lista de rasgos, como el color de pelo, de ojos, de piel, la altura, el peso, el grupo sanguíneo, etc. Me dio un escalofrío, y pensé que tal vez así podría encontrar a los donantes de nuestros embriones. Puse los rasgos que se parecían a los de nuestros trillizos: piel oscura, pelo negro, ojos marrones, etc. Le di al botón de buscar, y esperé. La pantalla se quedó en blanco unos segundos, y luego apareció un mensaje: se han encontrado 2 resultados. Me sorprendí, y sentí una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Quiénes serían esos 2 resultados? ¿Serían los padres biológicos de nuestros hijos? ¿Qué aspecto tendrían? ¿Qué historia tendrían? ¿Qué sentirían si supieran de nuestra existencia? Hice clic en el primer resultado, y se abrió una página con un vídeo. En el vídeo, había una pareja de afroamericanos que contaba su historia. Decían que se llamaban Kevin y Lisa, que tenían 35 años, y que vivían en Nueva York. Decían que habían tenido problemas para concebir, y que habían decidido someterse a un tratamiento de fertilidad. Decían que habían conseguido crear 12 embriones, de los cuales solo uno había logrado implantarse y dar lugar a una niña, que se llamaba Maya, y que tenía 4 años. Decían que estaban muy felices con su hija, pero que también se sentían tristes por los otros 11 embriones, que estaban congelados en la clínica. Decían que no querían destruirlos, ni dejarlos abandonados, ni usarlos para tener más hijos. Decían que querían darles una oportunidad de vida, y que por eso habían decidido donarlos a otras parejas que los necesitaran. Decían que era un acto de generosidad y amor, y que esperaban que sus embriones encontraran un buen hogar. Decían que no querían saber nada de los receptores, ni de los posibles hijos que nacieran de sus embriones. Decían que solo querían que fueran felices, y que los quisieran como ellos los habían querido. Me quedé impactado al ver el vídeo. No podía creer lo que veía. La pareja se parecía mucho a nuestros trillizos. Tenían los mismos rasgos, la misma sonrisa, la misma mirada. Sentí que había encontrado a los padres biológicos de nuestros hijos. Sentí una emoción indescriptible, y también una angustia terrible. ¿Cómo era posible que esos 2 extraños fueran los que habían dado vida a nuestros hijos? ¿Cómo era posible que esos 2 extraños fueran los que habían sentido por nuestros hijos lo que nosotros no habíamos podido sentir?
¿Cómo era posible que esos dos extraños fueran los que habían hecho lo que nosotros no habíamos hecho? Hice clic en el segundo resultado, y se abrió otra página con otro vídeo. En el vídeo, había otra pareja de afroamericanos que contaba su historia. Decían que se llamaban James y Nicole, que tenían 32 años, y que vivían en Los Ángeles. Decían que habían tenido problemas para concebir, y que habían decidido someterse a un tratamiento de fertilidad. Decían que habían conseguido crear 8 embriones, de los cuales ninguno había logrado implantarse y dar lugar a un embarazo. Decían que estaban muy tristes y frustrados, y que habían perdido la esperanza de ser padres. Decían que no sabían qué hacer con sus embriones, que estaban congelados en la clínica. Decían que no querían destruirlos, ni dejarlos abandonados, ni usarlos para seguir intentándolo. Decían que querían darles una oportunidad de vida, y que por eso habían decidido donarlos a otras parejas que los necesitaran. Decían que era un acto de desesperación y resignación, y que no esperaban nada de los receptores, ni de los posibles hijos que nacieran de sus embriones. Decían que solo querían olvidarse de todo, y seguir con sus vidas. Me quedé impactado al ver el vídeo. No podía creer lo que veía. La pareja se parecía mucho a nuestros trillizos. Tenían los mismos rasgos, la misma sonrisa, la misma mirada. Sentí que había encontrado a los padres biológicos de nuestros hijos. Sentí una emoción indescriptible, y también una angustia terrible. ¿Cómo era posible que esos dos extraños fueran los que habían dado vida a nuestros hijos? ¿Cómo era posible que esos dos extraños fueran los que habían sufrido por nuestros hijos lo que nosotros no habíamos sufrido? ¿Cómo era posible que esos dos extraños fueran los que habían renunciado a lo que nosotros no habíamos renunciado? Me quedé paralizado frente al ordenador, sin saber qué hacer. Había encontrado a los donantes de nuestros embriones, pero no sabía si eso era bueno o malo. No sabía si debía contactar con ellos, o dejarlos en paz. No sabía si debía contarles la verdad, o guardar el secreto. No sabía si debía agradecerles, o reprocharles. No sabía qué hacer. Después de pensarlo mucho, decidí contactar con las dos parejas de afroamericanos que creía que eran los donantes de nuestros embriones. Les escribí un correo electrónico a cada una, explicándoles nuestra situación y pidiéndoles que se reunieran con nosotros. No sabía si me responderían, ni qué me dirían. No sabía si estarían dispuestos a vernos, ni cómo nos recibirían. No sabía si sería una buena idea, ni qué consecuencias tendría. Pero sentía que tenía que hacerlo, que tenía que conocerlos, que tenía que hablar con ellos. Para mi sorpresa, las dos parejas me respondieron, y aceptaron reunirse con nosotros. Me dijeron que estaban sorprendidos y emocionados por mi mensaje, y que querían saber más de nosotros y de los trillizos. Me dijeron que entendían lo que estábamos pasando, y que nos apoyaban y nos respetaban. Me dijeron que nos darían una dirección, y que nos esperarían allí. Me dijeron que no teníamos que tener miedo, ni vergüenza, ni culpa. Me dijeron que éramos una familia, y que nos querían conocer. Se lo conté a Claire, que al principio se opuso, pero luego accedió a ir conmigo. Le dije que era una oportunidad única, y que tal vez nos ayudaría a aceptar y a querer a nuestros hijos. Le dije que no teníamos nada que perder, y que tal vez ganaríamos algo. Le dije que confiara en mí, y que me acompañara. Le dije que la quería, y que la necesitaba. Los 6 nos encontramos en un parque, cerca de un lago. Era un lugar bonito y tranquilo, ideal para charlar y relajarse. Nos presentamos, y nos dimos un abrazo. Claire y yo les agradecimos por habernos dado la oportunidad de ser padres, y les mostramos unas fotos de los trillizos. Las dos parejas se emocionaron al ver a los bebés, y nos dijeron que eran preciosos. También nos contaron más sobre ellos, y sobre sus hijas, que eran las hermanas biológicas de nuestros hijos. Kevin y Lisa nos contaron que su hija se llamaba Maya, y que tenía 4 años. Nos dijeron que era una niña muy inteligente, cariñosa y divertida, que le encantaba leer, dibujar y bailar. Nos dijeron que era su mayor alegría, y que la adoraban. Nos dijeron que habían decidido donar sus embriones sobrantes porque querían que otros tuvieran la misma felicidad que ellos, y porque no se sentían capaces de tener más hijos. Nos dijeron que no se arrepentían de su decisión, y que estaban felices de saber que sus embriones habían encontrado un buen hogar. Nos dijeron que no querían interferir en nuestra vida, ni reclamar ningún derecho sobre nuestros hijos. Nos dijeron que solo querían que fuéramos felices, y que nos quisieran como ellos los habían querido. James y Nicole nos contaron que su hija se llamaba Zoe, y que tenía 3 años.
Nos dijeron que era una niña muy dulce, valiente y curiosa, que le gustaba jugar, cantar y explorar. Nos dijeron que era su mayor consuelo, y que la amaban. Nos dijeron que habían decidido donar sus embriones sobrantes porque habían perdido la esperanza de ser padres, y porque no querían seguir sufriendo. Nos dijeron que se habían resignado a su destino, y que estaban sorprendidos de saber que sus embriones habían dado vida a otros niños.